Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a Saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a abordar un tema de economía: liberalismo para todos. Y para ello contamos con la presencia de Pedro Schwartz. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Vamos a ver qué hacemos en este programa. No es el primero que vamos a dedicar a la economía. Ya el episodio número 48 fue el primero que hicimos de economía con Luis María Linde. Y este va a ser el segundo dedicado a esa disciplina de la que se habla mucho, pero que muy pocas personas realmente conocen. Estamos en la biblioteca de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Aquí nos traen un vaso de agua en riguroso grabación directa, sin retoques. Muchas gracias. Y todos los episodios de Sapere Aude comienzan con la misma pregunta que te voy a hacer a ti también. Y la pregunta en este caso es: ¿quién es Pedro Schwartz? Pues principalmente soy un universitario, es decir, soy catedrático y lo he sido pues 50 años o un poco más. Soy catedrático en principio de historia del pensamiento económico, porque creo que es muy importante saber lo que dijeron, acertaron o equivocaron los economistas del pasado. Y eso lo he explicado yo durante muchos años. Y luego ya he pasado a especializarme en cuestiones de dinero e inflación y otras cuestiones económicas, pero también escribo artículos, no soy como mi hermano, que lo que hace es escribir novelas. Pero, Fernando Schwartz. Sí, pero yo sí que intento escribir de algo más que mi especialidad. Porque efectivamente tú vienes de una familia de diplomáticos, tu hermano también lo es, aparte de escritor, tu padre también lo fue. Y mi tío. Y tu tío, es decir, que has viajado mucho por el mundo, has pasado mucho tiempo fuera de España también en su momento. Sí. Y tengo que decir que yo no soy diplomático porque me borraron de la lista de aprobados. Porque yo había sido un poco, por así decirlo, revoltoso bajo el régimen de Franco, y entonces pues no soy diplomático y soy catedrático. Tenía apuntado aquí eso, de lo que acabas de hablar, de que en su momento tú eras monárquico. Sí, señor. Durante el régimen franquista. Sí, señor. Y eso te costó, entre otras cosas, el que te borrasen de las listas para la diplomacia, ¿no? Fue un cambio en mi vida. Ajá. Entonces yo que ya pensaba en la cátedra y la ciencia, pues ya me decidí del todo, porque la otra salida se había cerrado. Uh-huh. Bien, luego vamos a retomar esa faceta. Pero acabas de decir que has estado dando clase durante 50 años de aquello que los economistas, en lo que los economistas acertaron y se equivocaron. ¿En qué han acertado los economistas? Hay una larga tradición. Es decir, la economía se ha ido construyendo. Los diversos autores y escritores han ido añadiendo nuevas dimensiones a lo que se habla de la economía de un país y la economía de una persona. Y por eso, por esa razón, pues durante 5 años he ido aprendiendo, enseñando y aprendiendo. Y luego también tengo una faceta, por así decirlo, activa, que empezó en los años universitarios y acabó con mi carrera diplomática, activa porque incluso llegué a ser diputado. Ajá. En el año 82, del 82 al 86, fui diputado de un partido llamado Unión Liberal. Por lo tanto, liberalismo. Liberalismo. Y de hecho hemos titulado este episodio Liberalismo para todos. ¿Hay alguna alternativa al liberalismo actualmente? Bueno, las hay. Bueno, alternativas que yo considero equivocadas, pero a verlas, caramba, los liberales
somos una minoría. ¿Por qué consideras que la alternativa o las alternativas no son acertadas? Por mirar a los resultados. En algún caso de alternativas, por así decirlo, extremas, como fue el comunismo, al final no pudieron mantener el muro de Berlín porque la gente se escapaba de aquello. Uh-huh. Y una gran parte, 5 millones de venezolanos y muchos cubanos tuvieron que huir porque no se sentían bien, cómodos, libres en el país que había tomado el camino ese del comunismo. Y luego también creo que hay muchas equivocaciones o exageraciones en lo que se llama socialismo democrático. Uh-huh. Y esas equivocaciones yo creo que hacen que la vida de las personas sea más difícil, ¿no? Los resultados a largo plazo de ese socialismo democrático no son positivos. ¿Por qué dices que no son positivos? ¿A qué te refieres exactamente? Creo que la gente progresa con mucha dificultad. Es un sistema en el que el Estado da muchas ventajas y muchas subvenciones y servicios gratis a los individuos, pero ese sistema de dar sin que la gente tenga o pueda producir y dar también a los demás, ese sistema pues no funciona y la prosperidad se aparta y tarda en venir. Vamos a ir a tus años de juventud. Primero, ya has contado que ibas para diplomático, pero que la carrera diplomática se truncó. Pero ¿qué es lo que te lleva a la economía y no, por ejemplo, a la ingeniería o a cualquier otra disciplina? Lo que me lleva, recuerdo muy bien, porque yo entré en el Servicio de Estudios del Banco de España y allí en el Banco de España unos cuantos y algunos de fuera publicamos una revista, España Económica. Y en esa revista criticábamos la política del gobierno, la política económica del gobierno. Yo estaba inquieto, porque sí, la criticaba, decíamos que no era eficaz por eficacia, pero las bases... ¿Estamos hablando de qué años? Estamos hablando de los años 62. Uh-huh. Entonces, sí, 62 a 68. Entonces, yo me sentí inquieto, porque sí, hacía afirmaciones, pero ¿con qué base? Entonces decidí, habiendo ya sacado la oposición de economista del Banco de España, del Servicio de Estudios del Banco de España, me decidí a irme al extranjero, a aprender en Londres, a aprender economía y teoría política, historia política, en la London School of Economics en Londres. Uh-huh. ¿Y qué aprendiste allí que no pudiste aprender aquí? Bueno, aquí había estudiado Derecho, pero el ambiente no era favorable a la libertad económica. No quiere decir que el régimen de Franco no respetara la fortuna de las personas, ni tampoco quiere decir que no hubiese empresas y que no funcionaran bien. La economía para conseguir el desarrollo y la libertad se basa en la libertad de los individuos, no la libertad solo por así decirlo, de las grandes empresas. Entonces, los individuos tienen que poder buscar su propio bien, su propio fin, y eso es lo que hace, primero, que la sociedad sea más aceptable y más cómoda de vivir, y segundo, creo que porque crea progreso económico. Tú eres una persona ya con una larga experiencia, ya lo has dicho, universitaria, pero sobre todo vital. Tienes 89 años. Así es, hace poco. Largos. Estoy intentando quitármelos, pero no consigo. Una cabeza privilegiada, por cierto. No sé. A lo largo de todos estos años que has vivido, aunque fueras pequeño, has vivido la posguerra en Europa, en España. Has vivido el régimen franquista, la transición, la democracia, hasta nuestros días, en los que hay tanto jaleo económico y político. ¿En qué ha cambiado la política en tus años, por ejemplo, en los años 60 en el primer cuarto del siglo XXI? La política y sobre todo la política económica. La política ha cambiado, puesto que ahora tenemos un sistema democrático que, como todos los sistemas políticos y sociales, es imperfecto. Uh-huh. No hay
no hay perfección en la organización política, porque los hombres somos imperfectos. Pensar en una cosa ideal es un error. Entonces, sí que hemos pasado de ser un régimen autoritario, que fue duro para determinadas personas, sobre todo las que estaban en el Partido Comunista, y para otros pues no fue tan duro, sino que retenían de que eligiésemos y dijésemos lo que queríamos. Uh-huh. Y entonces en eso es aprendido. Y segundo, que el régimen que tengamos que crear o la Constitución que tenemos que crear tiene que dejar sitio para muchas personas. No se trataría de hacer una Constitución liberal a fondo, capitalista, y que todos los demás hubiera que echarles. Al contrario, no. Yo como liberal creo que la libertad es eficaz, es materia de progreso, y al mismo tiempo, como somos imperfectos, no estoy seguro de tener la verdad. Y no hay nada malo en que se oigan otras voces. Es necesario que se oigan otras voces, y ese es el sistema democrático. Luego vamos a volver sobre esto, pero dado que has mencionado antes que fuiste diputado y que fundaste un partido político, Unión Liberal, y que viviste la transición muy de cerca, ¿qué opinión te merecen aquellos años? Porque actualmente en España es una época que una parte, principalmente de los políticos, aunque también una parte social, la critica como, no que la critique, sino que incluso la menosprecia. Sí, es una pena porque el ambiente en el que yo viví una gran parte de mi vida era un ambiente que tenía los restos de la guerra civil, los campos de la guerra civil. Eso seguía vivo. Y entonces lo que nos ilusionaba a muchos es crear una España donde hubiese sitio para todos. Naturalmente, yo tengo mis opiniones de cómo hay que organizar una sociedad, pero como he dicho, no soy infalible, ni mucho menos, y sobre todo es importante que las personas puedan expresarse incluso en lo que yo creo que es una equivocación. Entonces, ese intento de olvidar la guerra civil, de dejar entrada a todas las personas con sus opiniones, mientras no fueran violentas, pero dejar entrada, eso es lo que se intentó hacer a partir de la muerte del general Franco en 1975, esa transición. No se olvide que Carrillo, el secretario general del Partido Comunista, fue el que apoyó que la bandera fuese roja y gualda. Ciertamente no solo roja y con una hoz y el martillo. Y lo mismo ocurrió con el PSOE, y también la gente que había sido muy del régimen se insertaron en hacer una España donde hubiese más armonía y más libertad de opiniones y de manera de vivir. Eso yo creo que ha sido para nuestra historia de España un gran paso adelante. La historia de España, que he estudiado mucho, pues no ha sido tranquila, sobre todo a partir del siglo XIX. Y eso de que cuando se escribió una Constitución era la Constitución de un lado y no del otro, y al otro se le dice, pues, márchate o obedece. En cambio, en la transición se intentó escribir una Constitución en la que se permitiese y se hubiese opiniones de todos y la gente organizase su propia vida. El organizar la propia vida y buscar lo que uno desea es la esencia del liberalismo. Entonces, dada que esa es la esencia del liberalismo, estamos ahora en 2024, la Constitución ya tiene 40 años. La Constitución americana tiene más. Sí. Es del 87, del siglo 1887. Pero la cuestión es, ¿la Constitución hay que reformarla o no, en tu opinión? En mi opinión, la Constitución debería ser un documento más escueto, que estuviese basado en los elementos nominales que permiten después a los individuos buscar su propio bien. La Constitución de los Estados Unidos que acabo de citar es una Constitución que solo añadió los derechos humanos después de aprobada. Y la Constitución en sí, esa americana, es
un lugar de procedimientos, de cómo debe llevarse la política. No nos dice para qué, nos dice qué métodos hay que tener para que la libertad individual se mantenga. Eso es lo que hizo aquella Constitución. La nuestra da demasiadas promesas que no deberían estar ahí. Eso es la cuestión, eso deberían llevarlo los partidos políticos. Entonces la Constitución yo la reduciría, pero no me van a escuchar. ¿Y habría que reformarla? Pues no lo sé. Hemos funcionado muy bien con ella. ¿Qué más quieren poner? ¿Qué más se quiere poner ahí? Es una Constitución que en sí tiene lo esencial para ser una buena Constitución. Yo no la tocaría, no vayamos a hacer un pastel con ello. Cuando dicen que eres un ultraliberal, ¿qué es lo que quieren decir? Que yo creo, lo que no cree mucha gente, que el libre mercado es una consecuencia de la libertad personal. Sin libre mercado no hay libertad personal. El libre mercado también lo que hace es respetar o está basado en el respeto de algunos derechos, de algunas cuestiones. El derecho de propiedad, los derechos humanos, el respeto de cómo quiera uno organizar la familia, y todo eso es algo que es indispensable en una Constitución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué hay que cambiarla? ¿Qué es lo que falta? Si ahí hay de todo. Y considero que no, que es perder el tiempo con eso. Hay unas condiciones de la Constitución, de la que luego hablaremos, unas condiciones que son muy importantes porque respetan las libertades, y hay otras que quizás son adjetivos y que fuerzan o que intentan forzar a los gobiernos a ir por determinado camino. No es así como se aplica la libertad. Cuando estuvo aquí en Sapperaude Luis María Linde, mencionó uno de tus libros, y de hecho él escribió hace años, en 2012, un artículo que tituló Economía para todos, incluso para intelectuales y políticos, y mencionaba un libro tuyo. Y que ha elogiado, por cierto, en una revista. Un libro que es Economía para Zapatero y sus sucesores. Y ahí lo que decía yo es que para hacer un país libre y próspero hay que respetar determinados conocimientos científicos, que sabemos cómo funcionan los países hasta un cierto punto y cómo no. Entonces, la misma historia del siglo XX, con toda clase de intentos de hacer nuevos países, el fascismo, el comunismo, las revueltas o la mala gestión de los países que se habían librado del colonialismo. Naturalmente el colonialismo es contrario al liberalismo. Ajá. Todo eso lo hemos visto en el siglo XX. Los resultados han sido detestables, en algún caso de millones de muertos. Como es muy difícil en la vida decir cuál es un sistema bueno y cuál es un sistema malo. Yo usamos una forma de entender, que es cuántos muertos, cuántos han matado. Montones. Y ahora, ¿qué está pasando en Cuba? Pues que a los que no están de acuerdo les meten en la cárcel. ¿Qué está pasando en Rusia? Que si uno levanta la voz, pues a lo mejor se ve uno más allá del círculo ártico. Y nosotros lo que vemos lo que sabemos de economía son cosas muy esenciales, que la gente no entiende muy bien, pero que si se respetan, entonces hay más libertad individual y más prosperidad. En ese libro que acabas de mencionar, del que habla Luis María Linde en ese artículo, hablas de 6 ideas que, según tú, son erróneas. La primera es que la expansión monetaria y la inflación contribuyen a animar el crecimiento económico. ¿Por qué es erróneo? De eso tenemos... Es que es muy bueno en economía, muy necesario, mirar a lo que ha ocurrido. La historia, que he enseñado, la historia nos enseña qué cosas pueden fracasar. Y una de ellas es
pensar que si el país da un dinero barato a todo el mundo, entonces la gente prosperará, las empresas irán bien. Pues hay experiencias de que eso es falso, de toda falsedad. Ahora, la Argentina ahora tiene un problema grande de intentar reducir la inflación, porque en realidad la inflación se debe al exceso de emisión de dinero. La inflación es un fenómeno monetario y si uno no lo cree, entonces se encuentra con esos experimentos que hemos visto. Y luego, otra de las ideas que aparecen en ese libro es que los recursos naturales están en inminente peligro de agotamiento por el crecimiento de la población y la codicia del hombre moderno. Eso es otro error. En el siglo XIX, 1798, Malthus fue el que dijo la sociedad o la sociedad humana se morirá de hambre porque estamos creciendo las personas más deprisa que la producción agrícola. Parece que no ha sido así y que hemos pasado de quizá tener ahora 700.000 millones de personas, ¿no? Ya hemos llegado a los 8 billones ya. 8 billones, bien. Pues yo creo que el progreso científico y técnico, al final tengo confianza en que nos dará para alimentarnos a todos. En todo caso, aquí yo creo que hay que dejar otra vez libre el individuo. Mire usted, que el Estado no se meta en la cama. Y que haga el favor, nosotros ya decidiremos que queremos tener menos hijos cuando lo que buscamos es que les den una buena formación y muchos conocimientos. Leo en los periódicos que es un desastre, que España no está creando suficientes personas. Por el momento que hagan eso ya corregiremos. Ya corregiremos. No soy yo quien para decir cuántos hijos tiene que tener la gente. Ajá. Y en principio entiendo que el tener más es una buena cosa, pero si no quieren, ¿qué voy a decirles yo? Luego otra de las ideas que dices que son erróneas es que las leyes de la historia llevan al capitalismo hacia el monopolio y lo abocan a su desaparición con crisis cada vez más severas. Esa es una afirmación que dijeron Carlos Marx y Friedrich Engels en un texto famoso, es maravillosamente escrito, que se llama El Manifiesto Comunista. La verdad es que al leerlo entiendo que tanta gente se haya sentido seducida por esas ideas. El sistema capitalista, en el que hay naturalmente monopolios y hay vaivenes y altibajos, ha dado una prosperidad a la humanidad nunca esperada, nunca sabida. Y voy a dar una cifra, siempre hay que dar alguna cifra, y no inventarlo todo, de cómo está la pobreza en el mundo y cuál ha sido la evolución de la pobreza en el mundo. Según las Naciones Unidas, en el año 1975, pobres de solemnidad, es decir, gente que vivía con $1 al día, pobres de solemnidad ellos calcularon 48% de la humanidad. Ahora ese mismo criterio es un 8,5%. ¿Qué ha pasado? Nos ha venido alguien a ver con un milagro, no. Ha pasado que entre la ciencia, que nace de la libertad, por cierto, porque si no hay libertad no hay ciencia, y la actividad humana de inventar, de progresar y de buscar su fortuna y de intentar que las cosas vayan mejor, está haciendo caer la pobreza. Es mentira que se diga que hay más pobres en el mundo que antes. No. Recuerda las cifras. Luego, otra de las ideas que dices que son erróneas es que la distribución de la renta puede y debe realizarse por la política según las normas de la justicia. De Mill. Sí, la justicia es algo que nos atrae. Y decir que el sistema es injusto porque resulta que hay ricos y pobres. Benditos los ricos. Qué bien que los haya. Sobre todo los que me han dado el teléfono móvil que tengo aquí. Yo el teléfono móvil a poco menos no sé usarlo, no digo nada inventarlo. Y otros los que nos dan la ropa para ponernos, que la gente va toda a comprarla a esas tiendas. Es decir, que, bueno, y además que nos alimentamos, hay todavía gente pobre.
y es muy triste, pero la forma de que los avances de la civilización, de la libertad y de la ciencia vayan adelante es el dejar que la gente busque su interés y el interés de los demás. Eso es lo importante. Y si vamos por el camino de pensar, qué mal va el capitalismo, bueno, va mal, quizá para usted, pero yo vuelvo a dar el ejemplo. Hay un tiempo en que Ford dijo que había que tener coches para todo el mundo. Le preguntaban, ¿y de qué color os va usted a pintar? Pues de cualquier color mientras sea negro. Y entonces, claro, y había otro que dio que buscó el automóvil para el pobre, que se llamaba Hitler, y inventó el Volkswagen. Bueno, está bien, hizo Volkswagen para mucha gente, la gente se paseaba por esas autopistas que hizo, pero no es él el que inventó todo lo que estamos inventando para transportarnos de un sitio a otro. Ajá. Pero sin embargo, eso que dices, hablando del capitalismo, la crítica que se va a hacer es que estamos en una sociedad demasiado consumista, que si no hay consumo... No, consumista será usted. Usted lo que hace es gastar el dinero como quiere. Bueno, por Dios, ¿por qué consumista? Ahorramos una parte, en algunos países ahorramos poco porque el ahorro lo que nos da luego es la inversión de capital, sí. Y el ahorro es el que permite invertir en el capital humano a las personas. Esos que la familia era pobre y ha salido adelante, lo han hecho pues con la enseñanza y con el capital. Entonces, el hecho de que es el capitalismo o la libre... Yo no me gusta hablar de capitalismo, porque eso lo inventó Marx y Engels, es decir, capitalismo, los capitalistas, no. Es la libertad económica nos da unas posibilidades que no teníamos antes. ¿Qué diferencia hay entre capitalismo y liberalismo? El capitalismo no es un sistema. El capitalismo nace de la palabra capital. Y lo que hace es subrayar que las personas invierten. E invierten no solo en hacer una fábrica grandísima, sino en educar a los hijos. Eso es una inversión tremenda. Entonces, el liberalismo es usted intente hacer lo que le parezca que vale la pena. Y usted, si tiene hijos, pues tendrá que enseñarles para que prosperen. Y por ello, yo no empleo capitalismo. Libre mercado como uno de los elementos de la libertad. Es la libertad humana lo que buscamos, porque al final el liberal tiene confianza en la gente. Nosotros pensamos que si dejamos a la gente que busque lo suyo, habrá malvados que roben, pero la mayor parte somos honrados. Y si dejamos a la gente que busque su fin, su bien y el bien de la familia, al final el resultado será maravilloso. Uh-huh. Otra de las ideas de las que hablas en el libro es que la armonía social exige el tipo de prestaciones públicas que nacen de la Alemania de Bismarck y que se generalizan en el siglo XX, constituyendo el estado del bienestar. El estado del bienestar, que es algo de lo que no se puede hablar mal, porque entonces dice, claro, usted vive bien y usted es rico, y con los pobres, ¿qué hacemos? El estado de bienestar es otra cosa que ayudar a las personas con dificultades para vivir, con hambre. Por cierto, que lo que reduce el hambre es la libertad de mercado. El pensar que vamos a reducir el hambre en África o en América Latina, dándoles libre cantidad de dinero, no es eso, es que se pueda en América Latina, en África, en Asia, buscar el propio bien con el ingenio de las personas. Entonces, liberalismo es mucho más que sencillamente decir que la economía tiene que funcionar más o menos bien y que no importa que haya personas muy ricas y otras más bien pobres. El liberalismo es una filosofía de la vida y de la política que nos dice que tenemos confianza en que los individuos, mal que bien, los individuos buscando lo que consideran que es bueno, al final producen una sociedad más felices, más armoniosas y más ricas. El gasto público
Incluso cuando es improductivo, es un instrumento eficaz para combatir el desempleo y salir, por ejemplo, de las recesiones económicas, de las crisis. Esa es una idea no de Carlos Marx y de Engels, sino de Maynard Keynes y otros autores, que ante problemas de fracaso social, como ocurrió en Estados Unidos de 1929 a 1935, consideraban que la forma de volver a dar trabajo a la gente que estaba parada era que el Estado les diese un empleo. Lo estamos viviendo otra vez, porque una gran parte del aumento del empleo en nuestro país y en otros está basado en dar empleo público, en sentar a la gente detrás de un ordenador para hacer burocracia. No es de ahí de donde viene la prosperidad. Entonces, si hay, en efecto, el sistema de libre mercado tiene vaivenes, subidas y bajadas, y en algún caso muy graves, y ante las que los economistas y las personas en general decían que no sabían qué hacer. He citado la crisis del año 29 a 31, 35, que duró bastante, y también puedo citar algunas de este siglo, del siglo XX, el siglo pasado. Entonces, el hecho que eso ocurre no se resuelve con imprimir dinero, con crear dinero. Eso nos lleva al poco tiempo a una inflación. Los ejemplos los tenemos a modo, que es que los gobiernos intervencionistas han buscado ayudar a la gente regalándoles todo, regalándoles la educación, regalándoles la salud y el trabajo, y eso lo que hace es subvertir el impulso individual de prosperar. La gente quiere prosperar, quiere tener una mejora de su situación. Esa es la frase de Adam Smith, que es universal, que las personas quieran encontrarse mejor, mejorar y tener más fondos para poder hacer lo que ellos quieran. ¿Qué es consumir? Consume usted y yo, ya verá, si consume mucho al final va a ser pobre. No queremos meternos en cómo lleva la gente su vida. Sí queremos que no haya violencia ni abusos y que no se use la violencia para quitarles el capital, el dinero, las casas a los demás, sino que se permita a la gente que busque su bien, el de sus hijos, y en realidad, sin quererlo, la sociedad busque ese bien por impulso propio y personal. ¿Cómo describirías la situación económica actual? Pues en España, en Europa y en el mundo. Hemos pasado en este siglo XX, por dos situaciones verdaderamente difíciles. La primera, el COVID. Bueno, es una peste. No ha sido tan grave como la que ocurrió al final de la Primera Guerra Mundial, la llamada gripe española, justo porque no nació en España. Esa gripe española mató más personas de las que murieron en las trincheras. Eso es increíble, fue durísimo. Fue durísimo. Y entonces, esta enfermedad, que desgraciadamente ha matado a mucha gente, no ha sido tan tremenda como aquella y otras muchas pestes que ha habido en la historia de la humanidad. Lo que ha pasado es que para combatirla hemos tenido que quedarnos en casa, intentar trabajar por Internet, pero dejar de producir. Y eso es un bache tremendo, y un bache que en realidad nadie pretendía. Se ha dicho que algún laboratorio hizo unos bichos que mataban, y por lo tanto, pero que nadie pretendía. Y la segunda ha sido una crisis financiera. La crisis financiera del año 2007-2008, no la segunda, la primera, porque la del COVID vino al año 20. Y esa crisis financiera quizás se debe a una mala organización del sistema financiero bancario y de bancos públicos. Entonces, eso hemos aprendido. No vivimos en el paraíso. Lo que tenemos que aprender de nuestros errores. Algunos son
mayúsculos, los vemos y a la medida que nos dejan nos alejamos de ellos. He hablado del muro de Berlín antes. Algunos los vemos, otros son accidentes contra los que no hemos podido combatir más que malamente. Y entonces tenemos que tener cuidado con la salud y cuidado con la forma de producir los bienes. Pero bueno, así es la humanidad. No es el paraíso. Mordemos la manzana porque nos la dio alguien, no una mujer, sino alguien nos dio esa manzana. Y entonces la vida no es perfecta y hay problemas graves que tenemos que saber combatir y no combatir con medios equivocados. ¿Cuál crees que ha sido el mayor error de los últimos tiempos desde el punto de vista financiero o económico? Desde el punto de vista financiero ha sido el aumento indiscriminado de la financiación, el aumento indiscriminado de la cantidad de dinero de los créditos del sistema crediticio, que hizo que muchas personas en muchas empresas invirtiesen donde no había que invertir. Y luego nuevos instrumentos financieros muy difíciles de manejar, que hacían que la gente se apuntara a esos fondos de inversión. Claro, y cuando los fondos de inversión empezaron a fallar, pues fueron muchas las personas que tenían dificultades. Y en el caso de la crisis del COVID, pues los médicos tienen que ayudarnos. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy en el mundo? Que es la falta de confianza, el miedo a la libertad, el miedo a que si nos dejan libres, ¿qué maldades vamos a hacer? El Estado tiene que vigilarnos algo, pero la confianza está en las personas. Por cierto, creo que algunas personas en los estados no hacen las cosas muy bien y piensan en sí y además son malvados, como tenemos ejemplos demasiado en el mundo. Entonces, la razón por la que el liberalismo no se difunde tanto como yo querría es por el miedo. No, si no controlamos, si no regulamos, ¿qué nos va a pasar? Pues por el momento parece que hemos prosperado. Siempre por campos que no hemos podido vigilar. Ahora están intentando vigilar la inteligencia artificial. Pues se van a cansar, porque no parece que si ni siquiera saben lo que es, no digo nada a controlarlas. Entonces, ese miedo es un miedo equivocado. Si el liberalismo consiste en tener confianza en la gente. Claro, eso que dices, que está muy bien. Ojalá viviésemos en un mundo en que todos podamos confiar en todos. Es verdad, como tú has dicho, que el mundo no es un paraíso y que no es perfecto, y que siempre va a haber malvados, siempre va a haber psicópatas. Hablando... No, sí, psicópatas, malvados. Yo no les llamo psicópatas. Hay algún loco, pero están los manicomios. Los psicópatas que gobiernan no son psicópatas. Tienen fines malos y hay que saber defenderse de ellos. Pero a lo que iba es a que actualmente, sobre todo en España, pero también en el mundo, existe esa dualidad entre liberalismo y progresismo, capitalismo y comunismo, o... Capitalismo y comunismo no. Eso, una de las dos cosas. No, por eso digo, me refiero a que es como que es excluyente. Una se excluye a la otra. ¿Qué diferencia? O sea, ¿se puede ser liberal y progresista? Bueno, somos los progresistas. Ajá. Los otros les llamo yo regresistas. Porque, ¿cómo estamos progresando? Con la libertad de la ciencia. Bueno, la ciencia, hay mucho apoyo del Estado. Muy bien, me parece bien. Yo no creo que haya que hacer dogmatismo, en el sentido ese, sino preguntarse cuál es el resultado de cada una de las medidas que tomamos mirando a la historia. Y el estado de bienestar, es decir, la educación gratuita, la medicina gratuita, la ayuda a los que están parados, una ayuda muy generosa, todo eso que forma parte del estado de bienestar, es algo que no está produciendo buenos efectos. Un mínimo sí lo tenemos que, o lo vamos a dar, pero este estado de bienestar en el que el Estado, con sus autonomías y sus municipios,
esté gastando aproximadamente el 45%, equivalente al 45% de la producción, del PIB, como se llama, eso pues parece que es un exceso y no está funcionando muy bien. La gente se queja de los burócratas, la gente que no trabaja, la gente que va a pedir fondos para que su familia esté bien, la gente que busca que la educación sea gratuita. Ahora voy a hablar de ella. Sí. Entonces, todo eso no está resultando. A la gente, si se lo quitan, sería terrible. Pero el que la familia tenga que pagar la educación de los hijos hace que la educación para ellos sea mejor. Se dice, no, es que hay que dar la educación gratuita a todo el mundo. Ya sabemos que la educación gratuita parece que no está funcionando. No está funcionando. Está la gente, se ve que la educación pública es peor que la educación privada. Pero alguien te podría rebatir diciendo que es porque no se invierte lo suficiente en educación pública. Sí, eso dicen, pero no está mal lo que se invierte. No, es que el sistema de educación está basado en, primero, unos programas que decide el Estado y, segundo, unas personas, unos maestros, que muchos de ellos son verdaderamente altruistas. Yo he sido catedrático de una universidad pública durante muchos años y naturalmente que me mataba por enseñar bien. Eso sí, pero el sistema, lo que hay que mirar es el sistema. Un sistema en que la educación no cuesta nada es algo que no se aprecia, sobre todo a la gente que lo necesita. Uno espera que le paguen la educación de los hijos y se va uno a Benidorm. Oiga, es que usted no se va a gastar nada en sus hijos. Naturalmente que así tiene que ser. La educación, también en Estados Unidos, también en Inglaterra y otros sitios, esa educación pública no funciona tan bien como la privada. No porque la privada sea de ricos, sino porque el sistema de educación no puede estar basado en algo que no se aprecia porque es libre. Y luego tiene unas consecuencias, la educación tiene unas consecuencias a las que no se miran. Muchos españoles nos quejamos de que en el País Vasco, en Cataluña, se enseñe en una lengua solo. Una lengua distinta de todos. No es que no sea bueno que se enseñen eso, sino que se intenta evitar que aprendan español. ¿Qué pasa cuando la educación es pública? Que quien manda en ella son los políticos. Y buscan sus fines, al final que les voten, buscan sus fines utilizando la educación para formar a la gente en unas determinadas ideas. Eso lo vi yo en el franquismo. Por cierto, la educación allí funcionaba bastante bien, no era de todos, pero eso mismo es lo que vemos ahora, que por ser una educación pública se emplea como instrumento político. Aunque los que se quejan de que el español no se enseña en Mallorca o no se enseña en Cataluña o en el País Vasco, deben pensar, ¿qué pasa? Primero, que los gobernantes obligan a que se emplee una lengua. Y segundo, que utilicen el dinero público para imponer una forma de hablar. ¿Crees que eso tiene solución? Porque yo, por ejemplo, tengo ahora 51 años. He vivido, cuando era estudiante, hace muchos años ya, he vivido muchas reformas educativas. Y a fecha de hoy seguimos igual que cuando yo... ¿Quién es usted para reformar y para hacer una ley educativa? ¿Usted qué sabe? Esos ministros que tenemos, ¿qué saben de qué? Y además lo utilizan para enseñar la historia de una determinada manera y enseñar... Bueno, usted qué sabe, al final, la idea de que la educación esté basada en una ley es un error. Habría que ver cómo se hace para que los hijos e hijas vayan a aprender. Es decir, si se les ve sueltos por la calle, oye, al colegio. ¿Cuál es su colegio? Pues ese o aquel. No tiene por qué ser un colegio público. Hay colegios públicos muy buenos, sin duda, pero no hay por qué imponerlo a la educación. Al imponerse la educación, primero, las personas que más las necesitan, los niños que más la necesitan, la tienen de peor calidad, la desprecian porque es gratuita. Cuando
cuando antes se daban las becas, para conseguir mantener la beca había que sacar sobresalientes y no suspensos. Entonces, ese es el resultado de unos políticos que dicen, para que me voten, si tienen 2 suspensos, que pasen de año. ¿Por qué no? Y además que pasen de año en Vascuence, o lo que sea. Y no, entonces, insisto en que hay miedo a que si la educación no está gobernada por el Estado será de mala calidad. El resultado ha sido el contrario. ¿Y eso tiene solución? Sí. No, pues nada. ¿Cómo pones de acuerdo a 17 comunidades autónomas? No, bueno, quizá la competencia. Al final, si la gente ve que la educación privada es mejor, pues se matará porque sus hijos van en la educación privada. Yo lo veo, lo veo. Que la gente, si puede, lo lleva allí. Y no tiene que ser porque el Estado le dé el dinero a la Iglesia y esta enseñe. La Iglesia, si la gente quiere, pues que pague por ella y que dé el dinero para ella. No creo que la gente deje a los hijos sin estudiar, quizá hay alguno, deja a los hijos sin estudiar porque no tenga dinero. Si hay enseñanza que no es demasiado cara. Lo que pasa es que es diseñar con disciplina, con exigencia, bueno, todo lo que decimos. Pero habrá personas que te refuten diciendo que hay gente que no tiene dinero para pagar una educación privada. ¿Por qué no? La educación privada no tiene por qué ser cara. Conozco a personas que han ido a distintos países de África y de Asia y que han dado una enseñanza de buena calidad, pero en edificios pobres, con colegios que no nos entran por los ojos. Es posible, y lo hay, una enseñanza de buena calidad y no demasiado cara. No se atreven. ¿Qué pasa? ¿Que es que usted no tiene confianza? Que si la enseñanza no fuese gratuita y del estatal, ¿dejaría a sus hijos sin aprender? No, usted no lo haría. Y entonces la gente tiene miedo. ¡Ay, los demás van a hacerlo mal! Ay, usted ocúpese de hacerlo bien. Yo creo que todos, una inmensa mayoría, pensará en dar educación a los hijos y en hacer un sacrificio. Entonces, al hacer un sacrificio para educar a los hijos, se les dice, oye, que esto me está costando dinero, que no lo tengo, haz el favor de aprobar y sacar los sobresalientes que deberías sacar. Ya sé que es muy difícil, y de eso hay pruebas suficientes a lo largo de toda la historia, de tener recetas para conseguir, tanto en un sistema político como en cualquier otra disciplina, resultados buenos. Pero si tú analizas ahora, por ejemplo, la situación política y económica de España, ya sé que recetas no hay, pero tú, ¿qué dirías que hay que hacer o qué es lo que hay que cambiar? Muchas cosas hay que cambiar. El mercado laboral está todo el ordenado por el Estado, y entonces eso aquí en España y en Europa dificulta el avance económico, porque la gente protegida de esa manera, por sus derechos laborales, no rinde todo lo que debería rendir. Aunque una reforma de las leyes del obreros o del trabajo, incluido el paro, pues quizás fuera mejor. No hay que decir exactamente cuál sería, pero yo creo que sería mejor. El que una persona que está en el paro busque un trabajo. ¿No? Si va a un sitio donde le ofrece un trabajo, que no lo rechace porque no le gusta, que desde el trabajo busque otro. Es que no hay confianza en el obrero. No son leyes que no son contra el empresario. No son confianza en que el trabajador buscará lo más posible tener trabajo y prosperar ellos. Sin embargo, el político de turno te va a decir que no, que las leyes se hacen para proteger a los trabajadores del abuso de los empresarios. Dirán misa. Abuso, dirán misa.
Claro, naturalmente el Código Penal está para castigar a quien abusa, utiliza la violencia, etcétera, con sus trabajadores. Pero en general, el empresario necesita gente buena. Quiere que trabajen. Quiere hacer de tal manera que produzcan bien. Y entonces, la regulación que se está haciendo del mercado de trabajo es una regulación contraproducente porque supone que el empresario es enemigo del trabajador. El empresario lo que quiere es tener buenos trabajadores. Digo yo, para ganar dinero. Uh-huh. ¿Con qué es eso? Otro campo. Hemos dicho la educación, hemos dicho el trabajo. Las pensiones. Un tema peliagudo. Bueno, peliagudo, claro. Si la pensión es por reparto, el sistema de pensiones que tenemos ahora es que los que trabajan pagan la pensión de los que se han jubilado. Oiga, ¿no debería estar la jubilación basada en el ahorro? No en que este que está trabajando le quiten por seguridad social una cantidad que va a los jubilados. No, la jubilación tendría que estar basada en que la gente ha ahorrado. Y hay ejemplos en el mundo en el que eso ha dado una situación mejor a los jubilados que en otros sitios. Aunque el sistema de reparto que se llama, por el cual reparto es que todos los que trabajan con su seguridad social lo meten en un gran saco y eso se reparte a otros, eso es contradictorio al incentivo, por un lado, y aparte de ir contra el incentivo, a la gente lo encuentra injusto. Me dicen a mí, si yo he pagado la seguridad social durante 25, 30, 40 años, que no ha pagado usted a otro. Exacto. Y eso, con que podríamos hacer una larga lista de reformas que creo que vendrán, porque unas con otras y con paciencia, como decir, vendrán porque el resultado del sistema que tenemos no es bueno. La salud. Yo he pasado muchos años en Inglaterra y ahora oigo la radio inglesa y el sistema de salud que ellos adoran está funcionando mal. Ajá. El mismo que tienen allí lo hemos colocado en España. No el sistema de Alemania ni el de Francia, que funcionan un poco mejor. Entonces, la empresa más grande del Reino Unido, ¿cuál es? ¿El sistema de salud? El sistema de salud. ¿Qué es eso? Sí. El sistema de salud. Pero, ¿usted cree que puede gobernar una empresa que atiende a 50, 70 millones de personas? Pues le doy una medalla porque es muy difícil. No, los médicos que van allí, las enfermeras allá, aquí prohibimos, aquí. No funciona. No hay competencia. Es un gran monopolio. Oligopolio, porque hay algo de salud privada aquí. Pero es un monopolio. No hemos quedado que los monopolios no funcionan. Entonces, para que funcionen bien, voy a hacer un monopolio de salud de 50 a 60 millones de personas, aquí en España de 30. Claro, la gente se siente muy cómoda porque le pagan la salud, pero quizá los sistemas que son así de reparto no funcionan bien. Y eso se verá. En Inglaterra, es como meterse con la Iglesia de Inglaterra, es decir, nada del sistema de salud británico, pero están empezando a decir que tardan mucho en curar atender a los pacientes, a los enfermos de cáncer, que todo eso, es decir, yo entiendo que me digan, pero qué locura estás diciendo, eso ¿qué nos va a pasar? Las personas no podemos. Claro, naturalmente, a enfermos de ELA, pues es normal que la sociedad les ayude. Exacto. Pero no que vayan a pasar a la atención de los médicos porque tienen un catarrito. Uh-huh. Y hay muchas cosas que se podrían cambiar. Yo no hago no me atrevo a hacer un programa económico, lo único que digo es que falta confianza en el prójimo. Yo lo haría perfecto, mi hijo o mi hija estudiaría mucho. No, es el otro el que usted no tiene confianza. Cree que hay que gobernarlo para que no haga las cosas mal. Y esa es la esencia del liberalismo, confiar en el otro. Es esencia, sabiendo que somos muy malos y que las cosas normalmente irán mal. Pero abusar de los demás,
abusar de la financiación de los demás, eso es del socialismo, no del liberalismo. Y eso no funciona y la gente lo ve y supongo que irá por otro camino. Bien, en esta serie de episodios de Sapere Aude hay siempre una sección fija que consta de 2 preguntas y una petición. La primera pregunta que te hago: si tuvieses que recomendar un libro que alguien debiera leer antes de morir, ¿qué libro recomendarías? No solo de economía, ¿no? No solo de economía, de lo que tú quieras. No solo de economía. Pues como soy un gran lector, muy gran lector, pues no es fácil decidirme. Depende de en qué país estemos. Quizá muy interesantes son siempre las malas utopías. Y hay libros que nos avisan de lo que pasa. Pues yo diría que leer 1984, el libro de George Orwell, que era socialista, pero no cejaba en decir lo que estaba mal. Y esas frases de Orwell, no solo en 1984, que es cuando las cosas van muy mal, sino La Granja. Somos todos iguales, pero algunos son más iguales que otros. No porque ganen más dinero trabajando, no, sino porque mandan más. Y los cerdos que lo ponen allí eran los que al final se ponen los trajes de los granjeros. Esos son 2 libros que quizá, sobre todo Animal Farm, La Granja de Animales, si se lee bien, se ve muy bien. ¿Qué otros libros así de bueno, algún ensayo es un poco difícil el forzar a la gente que lea cosas como de economía, que son... Sí, pero si tuvieses que recomendar un libro de economía, ¿cuál dirías que es imprescindible? Oye, pues sí, pues yo cogería Libertad de elegir de Milton Friedman, porque es un libro... Yo estuve al lado de Milton Friedman cuando hizo uno de los episodios. Estábamos en Corea del Sur y entonces fuimos a la frontera con Corea del Norte. Y él empleaba unas imágenes de satélite de dónde había más luces por la noche. Muchas más en Corea del Sur que en Corea del Norte. Entonces, los libros de Milton Friedman, Libertad de elegir, es un libro que nos dice, si deja usted a la gente elegir, no crea que las cosas vayan a ir peor, irán mejor. Y él hace una lista de todas las cosas en las que deberíamos poder elegir. Y luego, esto mismo aplicado a la música. Si tuvieses que decirle a alguien una música que escuchar antes de morir, ¿qué música recomendarías? Bueno, yo soy de música clásica y la escucho. Bueno, se puede buscar algo solemne y que transformó la humanidad, como es la novena de Beethoven. Que además este año, en 2024, se cumplen 200 años. Y bueno, es muy variada, tiene muy distintas cosas y muy distintos movimientos y naturalmente el coro de la libertad, ese es un coro maravilloso. Bueno, si está uno en una actitud más romántica, ¿por qué no Chopin? ¿Por qué no Chopin? La gran polonesa marcial. Y luego están pues los nocturnos, está todo lo que él hace. Y eso, por si acaso está uno triste y no sabe por dónde salir, eso es un grandísimo consuelo. Y ya, para gran alegría, pues ¿por qué no Mozart? Algunas de las óperas, el Così fan tutte, Don Giovanni, Don Juan, sin vergüenza. Pero es una ópera en cierto modo romántica, porque al final Don Juan se niega, no, grita, no, se niega a arrepentirse de su vida. Pues, bueno, con eso basta para una tarde, ¿no? Sí. Y ahora lo último, una petición. Imagina que dentro de 100 años, o dentro de 500 años, o de 1000, alguien, no sabemos quién, puede escuchar tu voz ahora en 2024. ¿Tienes algún mensaje que dejar a ese eventual escuchante? Tengo confianza en ti. Busca con tu interés, busca el bienestar de tu familia, tu trabajo. Tengo confianza en que si se nos deja
al final el lado bueno de nosotros prevalece. Pues Pedro, muchísimas gracias por haber participado en Sapere Aude, ha sido un placer. La segunda vez que hablamos de economía aquí y espero que no sea la última. Muchas gracias. Bueno, ha sido suave, ¿no? Sí, sí.